Hola, ¿qué tal? A continuación desarrollaremos el diseño y construcción de un motor magnético que genere movimiento perpetuo. Autor: Caterina Gualotuña, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Objetivo: diseñar y construir un modelo de motor magnético el cual genere un movimiento perpetuo mediante la utilización de imanes de neodimio y ferrita para producir una fuente de energía. Fundamentación teórica. El magnetismo y los imanes se relacionan en gran medida con la mayoría de los aparatos eléctricos, como motores, interruptores de protección, etc. El conocimiento de sus principios fundamentales es esencial para poder entender mucho acerca de esta temática. Magnetismo. Se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. De esta forma, la propiedad dipolo magnético informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Tipos de materiales magnéticos. Diamagnéticos. Son materiales como el mercurio, la plata y el plomo, en los que aparece una magnetización muy débil, que va en sentido opuesto al campo magnético aplicado. Esto provoca que sean repelidos por los imanes, pero muy ligeramente. Paramagnéticos. Son materiales como el aluminio, el oro, el magnesio, que cuando se les aplica un campo magnético externo, aparece en ellos una magnetización muy débil, en el mismo sentido del campo aplicado. Ferromagnéticos. Son materiales metálicos como el hierro, el cobalto y el níquel, que pueden presentar una magnetización en ausencia de campo externo, imanes, y que responden a los campos externos con una elevada imanación adicional en el mismo sentido del campo aplicado. Electromagnetismo. El electromagnetismo involucra a fenómenos físicos producidos por cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, que dan lugar a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, y que afectan a materia que puede estar en estado gaseoso, líquido y sólido. Campo magnético. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, es decir, el flujo de la electricidad. La fuerza, es decir, la intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Un imán es aquel cuerpo o dispositivo que dispone de un campo magnético, es decir, atrae o repele a otro imán. Se trata de un mineral de hierro magnético que ostenta la propiedad de atraer a otros hierros, al acero y en menor medida a otro tipo de cuerpos. Una de las propiedades fundamentales de la interacción entre imanes es que los polos iguales se repelen, mientras que los polos opuestos se atraen. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas de campo magnéticas, que suelen ir del polo norte al sur. Cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar de un polo a otro, tienden a pegarse. Esta atracción será mayor o menor según sea la distancia entre los dos imanes. En cambio, cuando se acercan dos polos iguales, estas líneas de campos se empiezan a comprimir hacia su propio polo. Cuando esta compresión es máxima, las líneas de campo tienden a expandirse, lo que provoca que los polos iguales de dos imanes no puedan acercarse y se repelan.
El imán se encuentra compuesto por tres partes fundamentales: el eje magnético, es decir, la barra de la línea que unirá los dos polos; la línea neutral es la línea de la superficie de la barra que se encarga de separar las zonas polarizadas. Los polos son los dos extremos que presenta el imán, polo norte y polo sur, también conocidos como polo positivo y polo negativo, respectivamente, y en los cuales las fuerzas de atracción son intensísimas. Los polos diferentes se atraerán mientras que los polos iguales tenderán a repelerse. Polaridad. Para determinar los polos de un imán se considera la tendencia de éste a orientarse, según los polos magnéticos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural. El polo norte de un imán se orienta hacia el polo sur magnético, que está próximo al polo norte geográfico, mientras que el polo sur del imán se orienta hacia el polo norte magnético, que está próximo al polo sur geográfico. Máquinas de movimiento perpetuo. El móvil perpetuo es una máquina hipotética que supuestamente sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. Se basa en la idea de la conservación de la energía. Desafortunadamente, su existencia violaría la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera imposible de realizar. Motor magnético. Un motor magnético es un motor que genera energía libre con imanes permanentes en un estator y rotor, que por atracción de polos generarán movimiento mecánico rotatorio en el rotor. Dicho movimiento puede ser aprovechado por la generación de energía eléctrica. Beneficios. No hay pérdidas de excitación. Esto significa aumento en la eficiencia, mayor potencia, mejor rendimiento dinámico, mínimo mantenimiento, mayor factibilidad de precios. Principios de funcionamiento. El principio de funcionamiento de este motor se basa principalmente en las leyes de repulsión y de atracción de los imanes. Esta propiedad fue utilizada para crear un motor que sea similar al funcionamiento de un motor de combustión interna. Para realizar el motor magnético utilizaremos los siguientes materiales. Procedimiento. En una tabla triplex se procederá a hacer un orificio del tamaño de la varilla roscada. Seguido procedemos a realizar las medidas adecuadas en el CD, donde vamos a colocar cada uno de los imanes de ferrita. Al realizar el cálculo obtendremos que los imanes se deben ubicar a 45 grados. A continuación, pegamos los imanes en el CD con brujita. Seguido colocaremos el rodamiento en el centro del CD y la varilla roscada atravesará por el orificio del rodamiento. Colocaremos una tuerca para asegurar el CD. Se asegurará el eje en la tabla y se revisará todo nuestro sistema y obtendremos nuestro motor magnético. Procedimiento de funcionamiento. Con la ayuda de dos imanes de ferrita y un impulso pequeño se ayudará a dar el primer giro en nuestro motor magnético. De ahí para adelante se deberá mantener la precisión en el movimiento de la mano para que el motor continúe moviéndose. A continuación realizaremos el cálculo del campo magnético generado por nuestro motor. Conclusiones. Mediante la práctica realizada se concluyó que un motor magnético genera energía libre con imanes permanentes
en un estator y rotor, que por atracción de polos generarán movimiento mecánico rotatorio en el rotor. Para entender más acerca de esta temática, es necesario conocer o tener en cuenta algunas leyes de repulsión y atracción de imanes.